Bueno, ahora que ya entendimos el método de la esquina noroeste, vamos a analizar el siguiente método. El siguiente método lleva por nombre método de Vogel, método de transporte de Vogel. Este método sí toma en cuenta los costos de mover un producto de cierta planta a cierto centro de distribución o almacén. Vamos a utilizar el mismo ejemplo para poder comparar cuáles son los costos de transporte que nos da al final. Si recuerdan, el costo de transporte por el método de la esquina noroeste nos dio un valor de 595 pesos. Lo vamos a dejar aquí para compararlo después. Para este método de nuevo volvemos a hacer nuestra tablita. En esta ocasión yo les recomiendo que hagan una tabla con celdas más amplias, ya que vamos a incluir el costo de mover el transporte. Entonces, tenemos la misma tabla y ahora en las esquinas de cada celda vamos a adicionar estos costos. Dibujamos un cuadrito en la esquina. Vamos a poner el costo de 9. Ahí está. Ya tenemos en cada una de las celdas los costos. Si no alcanzan a verlos bien, son estos mismos costos que los agregamos en la esquina de cada una de las celdas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir o las consideraciones a tomar para este método de Vogel? El primero de ellos es que se inicia asignando nuevamente los valores a las esquinas vacías, igual que en el método anterior. No podemos asignar si ya hay un valor en esa celda. Entonces, lo primero que vamos a hacer para este método es obtener las diferencias entre los dos costos más pequeños de cada fila y de cada columna. Es decir, las diferencias entre los costos. Analizamos la fila A. La fila A tiene un costo de 9, un costo de 6, un costo de 4 y un costo de 7. Seleccionamos a los dos costos más pequeños, que en este caso sería el costo de 4 y el costo de 6, y sacamos una diferencia. La diferencia entre ellas es 2. Colocamos aquí a un ladito el 2. Para la fila B tenemos costos de 2, 4, 6 y 3. Los costos más pequeños es 2 y 3. Entonces, la diferencia entre ellos es 1. Colocamos 1. La siguiente fila tenemos 8, 1, 8 y 6. Los costos más pequeños es 1 y 6. La diferencia entre ellos es 5. Realizamos el mismo procedimiento ahora para las columnas. La columna 1 o el mercado 1 tiene costos de 9, 2 y 8. Los más pequeños son 2 y 8. Entonces la diferencia entre ellos es 6. Para el mercado 2 tenemos costos de 6, 4 y 1. Los más pequeños son 4 y 1. La diferencia es 3. Y finalmente, para la columna 3 tenemos costos de 4, de 6, de 8. Los costos más pequeños son 4 y 8. La diferencia es 2. Y finalmente, para la columna 4 tenemos 7, 3 y 6. Los más pequeños son 3 y 6 y la diferencia es 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas diferencias? Vamos a elegir a la mayor de esas diferencias, que en este caso sería 6. 6 es la diferencia más grande entre las filas y las columnas. Le voy a colocar aquí un círculo para que vean que la diferencia de la columna 1 es la más grande, que es de 6. Ahora ya tenemos a qué columna o en qué diferencia nos vamos a fijar. Vamos a determinar en cuál de las celdas vamos a trabajar. Siempre debemos de escoger la celda que tenga el menor costo. Ya elegimos la columna o la fila. En este caso fue columna. Fue por la diferencia más grande. Ahora, para elegir la celda vamos a elegir la que tenga el menor costo. En este caso tenemos un costo de 2.
Ese es el menor que va para la planta B. Vamos a trabajar en esta celda. ¿Cuánto vamos a asignar? Al igual que en el método pasado, tenemos que asignar lo más que se pueda. En este caso, vamos a analizar si tenemos un requerimiento de 30 para este mercado, pero tengo una capacidad de 20, ¿cuánto voy a asignar? Al igual que en el método pasado, debemos asignar el menor de los dos valores entre el requerimiento y la capacidad. En este caso va a ser 20 porque la capacidad es menor. Entonces colocamos las 20 unidades en la celda con menor costo. Colocamos 20. Como les mencioné, este método sí toma en cuenta el costo de transportar nuestro producto, ya que sale más barato transportar 20 unidades de la planta B que de la planta C al mercado 1. Porque de la planta B al mercado 1 nos sale 2 pesos por cada unidad, pero de la planta C nos sale 8 pesos por unidad. Esto puede ser por diferentes razones: distancias, peajes o algunas consideraciones de tránsito. Entonces, es más barato de la planta B al mercado 1 y por ello asignamos las 20 unidades que tenemos de capacidad de la planta. Ahora tenemos que sacar, igual que en el método anterior, las diferencias de cuánto nos resta por asignar y si ya podemos eliminar una fila o columna, lo hacemos. En este caso vemos que la fila B la podemos eliminar totalmente porque se ha cumplido la capacidad de esta planta. La rayamos y le ponemos un 0 acá al lado para distinguir que ya se cumplió. Y para el mercado 1 asignamos 20 de las 30. Le ponemos acá 10 restantes. ¿Sí? El método que nos dice que el siguiente paso para seleccionar la siguiente columna o fila sobre la que hay que trabajar, debemos de sacar las diferencias de nuevo entre los costos menores que ya tenemos ahora, porque ya no son los mismos. Como ya eliminamos una fila, ya no contamos con los mismos costos. Entonces colocamos acá diferencia 1. Esto es para ir teniendo un orden y no confundirnos entre todos los números que vamos colocando. Lo pueden hacer en una tabla limpia de nuevo o pueden trabajar sobre la misma. Lo ideal sería trabajar sobre una tabla nueva, pero debido al espacio que tengo aquí en el pizarrón voy a trabajar sobre la misma tabla. Bueno, sacamos las diferencias. La diferencia entre los costos, ya eliminamos el 2, el costo de 2, ya solo tenemos un costo de 9 y de 8. La diferencia entre ellas es 1. La diferencia entre 6 y 1 es 5. La diferencia entre 4 y 8 es 4. Les recuerdo que estamos haciendo las diferencias así porque ya solo tenemos dos valores. Ya no tenemos que elegir entre cuáles son los menores. 7 y 6, 1. Y al igual tenemos que sacar las diferencias en las filas. Diferencia 1. Aquí sí tenemos muchos más valores sobre los cuales escoger. Tenemos un 9, un 6, un 4 y un 7. Los valores más pequeños son 6 y 4. La diferencia, por lo tanto, es 2. La fila B ya no la trabajamos porque ya la eliminamos, entonces la omitimos. Nos vamos directamente a la fila C. Tenemos valores de 8, 1, 8 y 6. Los valores más pequeños es 1 y 6. La diferencia entre ellos es 5. Entonces, ahora, ¿sobre qué celda nos vamos a ir? Podemos elegir al mercado 2 o
a la planta C. En este caso vamos a elegir al mercado 2. Tenemos la diferencia más grande que es 5. Entonces aquí les voy a marcar que vamos a elegir este 5 para trabajar. Y ya decidimos qué columna vamos a asignar. Ahora, ¿qué celda? Si recuerdan, como les mencioné, debemos escoger de la columna el costo más barato, el costo más bajo. Tenemos un costo de 6 y un costo de 1. Obviamente nos vamos por el costo de 1. Y debemos de asignar tanto como sea posible. Tanto como sea posible es la cantidad menor entre el requerimiento y la capacidad. Vemos que se requieren 40 y tenemos capacidad de 45. Entonces podemos asignar estos 40. Al costo de 1 le asignamos 40 unidades. Ahora sacamos las diferencias o lo que nos resta por asignar. Si nos damos cuenta, podemos eliminar totalmente el mercado 2 porque ya se cumplió el requerimiento que se solicitaba. Eliminamos toda la columna. Voy a poner acá un 0 porque ya quedó completa. Y la fila C se asignaron 40 de 45 posibles. Entonces aquí a un lado le voy a poner 5. ¿Sí? Y volvemos a iniciar con el proceso. Volvemos a obtener la siguiente diferencia entre los costos para elegir una nueva columna o fila para trabajar. Entonces aquí abajo vamos a colocar diferencia 2. Recuerden que esta diferencia es de los costos. Es diferente a las diferencias o los productos pendientes por asignar. ¿Sí? Entonces, diferencia 2. Tenemos aún sin asignar o sin rayar a la A1 y a la C1, que tiene un costo de 9 y de 8. La diferencia entre ellas es 1. Colocamos 1. En mercado 2 ya no tenemos nada, ya no lo tocamos porque ya está asignado totalmente. El mercado 3 tenemos un costo de 4 y un costo de 8. La diferencia entre ellas es 4. Tenemos del mercado 4 un costo de 7 y un costo de 6. La diferencia es 1. Para la planta A tenemos A1, A3 y A4. A2 no, porque ya fue totalmente asignado, entonces no lo tomamos en cuenta. Tenemos un costo de 9, un costo de 4 y un costo de 7. Los dos menores de esos costos serían 4 y 7. La diferencia 2 de esos costos va a ser 3. La fila B no la tomamos en cuenta porque ya fue asignada totalmente, pero la fila C aún le restan 5. Tenemos un costo de 8, otro costo de 8 y un costo de 6. Las menores son 8 y 6 y la diferencia es 2. Si se dan cuenta, vamos a ver cómo cambiaron las diferencias entre una iteración y otra. Porque en la diferencia 1 teníamos acá una diferencia de 5, porque teníamos sin asignar esta celda. Pero ahora que ya se asignó, ya la diferencia es 2, ya no es 5, porque ya no contamos con este costo de 1. Entonces, de entre estas diferencias, la diferencia 2, volvemos a elegir a la mayor de ellas. ¿Cuál es la mayor? Este valor de 4. ¿Sí? Lo marcamos. Vamos a asignar a la columna del mercado 3. Tenemos una diferencia de 4. Y ahora vamos a elegir a la celda con el menor costo. Tenemos un costo de 4 y un costo de 8. Elegiremos la de 4. ¿Cuánto vamos a asignar? Tenemos una capacidad de 35, pero necesitamos nada más 10.
Entonces asignamos solamente 10. Coloco 10 y veo que ya puedo eliminar totalmente el mercado 3, porque ya se cumplió el requerimiento, y la planta A se le disminuye 10 en su capacidad porque ya se asignaron 10. Ya no es 35, ahora es 25. ¿Sí? Ahora vamos a obtener de nuevo una nueva diferencia para elegir sobre qué columna trabajar. Y ahora va a ser la diferencia 3. Diferencia 3. Voy a mover un poco esto para que... Voy a obtener la diferencia 3. Tengo aún para la columna 1 un costo de 9 y un costo de 8. La diferencia sería 1. El mercado 2 ya no lo tocamos, el mercado 3 tampoco. El mercado 4 tenemos un costo de 7 y uno de 6. La diferencia entre ellos va a ser 1. Mi tercera diferencia es 1. Tengo ahora en las filas una diferencia 3 de, solamente tengo el costo de 9 y el costo de 7 y eliminé el costo del 6 y de 4. Entonces la diferencia entre ellos es 2. La fila B no la toco porque ya está asignada totalmente. Y la fila C tenemos 8 y 6, de nuevo 2. La mayor diferencia tenemos 1, 1, 2 y 2. Podemos elegir un 2, nos vamos por este 2, que es el primero que está. Seleccionamos el 2. Vamos a asignar totalmente a la planta A. Vamos a elegir el menor costo de la fila. Tenemos 9 y 7. Elijo el costo de 7, que es el menor. Ahora, ¿cuánto voy a asignar? Voy a asignar el valor menor entre la capacidad y el requerimiento. De capacidad tengo 25 y de requerimiento tengo 20. Por lo tanto, voy a asignar solamente 20. Coloco 20 y me doy cuenta de que ya puedo eliminar totalmente mi mercado 1. Lo rayo. Coloco un 0 y voy a disminuir mi capacidad de la planta A de 25 menos 20. Ahora ya solo tengo 5. ¿Sí? Vamos viendo cómo van quedando celdas sin poder llenar. Ya está rayado casi todo nuestro cuadro y ya solo tenemos por asignar la celda A1 con un costo de 9 y la celda C1 con un costo de 8. Solo tenemos 5 unidades por asignar de la planta A y 5 unidades por asignar de la planta C. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este punto, cuando vemos que ya lo único que nos resta por asignar son 5 y 5, que son las necesidades que se tienen, porque si se dan cuenta, las plantas solo tienen por asignar al mercado 1, y el mercado 1 solo necesita 10 más porque ya se asignaron 20. Entonces, 5 más 5 van a ser estas 10. Lo único que nos resta hacer es asignar las 5 que le corresponden. Las 5 que le corresponden, que nos quedaban,
y las otras 5 que restaban. De esta forma ya vemos que tenemos 5 más 20, 25 más 5, 30. En este lado tenemos 40. En el mercado 3 tenemos 10. Y en el mercado 4 tenemos 20. Ahora analizamos las filas. La planta A tiene 5 más 10, 15, más 20, 35. La planta B tiene 20 y la planta C tiene 5 más 40, 45. De esta forma cubrimos totalmente la demanda y solventamos con la capacidad que tenemos en cada planta. Voy a borrar esta parte para que podamos encontrar el costo total y el valor de las variables. ¿Sí? Vamos por las variables. De nuevo, X a 1 le asignamos 5. X a 1 va a ser igual a 5. X a 3 le asignamos 10. X a 3 es igual a 10. Esto es como en el Excel. Fila, columna. X a 4 le asignamos 20. X a 4 le asignamos 20. X b 1 le asignamos 20. X b 1 igual a 20. X c 1 le asignamos 5. X c 1 es igual a 5. Y X c 2 es igual a 40. X c 2 es igual a 40. ¿Sí? Ya tengo los valores de cuánto voy a asignar a cada una de los mercados y de qué planta va a ir. Ahora voy a obtener el costo total de transporte. Nuevamente, para obtener el costo total de transporte, voy a multiplicar el costo que tengo de mover una unidad por el número de unidades y lo sumo todo. Entonces aquí vamos a tener costo total va a ser igual a 5 por X a 1 tiene un costo de 9. 5 por 9 más 10 X a 3 costo de 4. Sería 10 por 4. 10 por 4. X a 4 tiene 20. A 4 tiene un costo de 7. 20 por 7. Más XB1 tiene 20. B1 tiene un costo de 2. 20 por 2 más C1, XC1 tiene 5, C1 tiene un costo de 8. Sería 5 por 8 más 40 XC2. C2 tiene un costo de 1. Si se dan cuenta, en este punto podemos observar cómo este método toma muy en cuenta el costo del transporte, porque el mayor número de productos asignados fue al costo más pequeño de toda la tabla, que es de 1.
Ahora hacemos las operaciones. Tenemos 45 más 40 más 140 más 40 más 40 más 40. Al final podemos hacer nuestras operaciones. Tenemos 45 más 40 más 140 más 40 más 40 más 40 y vamos a tener un costo total de transporte de 345 pesos. 345 pesos. Ahí para que anoten. Bueno, ahora como conclusión vamos a analizar nuestros resultados. Tenemos el método de la esquina noroeste y el método de Vogel. El método de la esquina noroeste es más sencillo de realizar, los pasos son menores y realmente la regla básica es asignar celdas vacías y encontrar nuestra esquina noroeste. Por medio de este método asignamos 30 unidades a la celda A1, 5 unidades a la celda A2, 20 unidades a la celda B2, 15 unidades a la celda C2, 10 unidades a la celda C3 y 20 unidades a la celda C4. Al final vamos a tener un costo total de transporte de 595 pesos. Ahora, el método de Vogel. Por el método de Vogel asignamos 5 unidades a la celda A1, 10 unidades a la celda A3, 20 unidades a la celda A4, 20 unidades a la celda B1, 5 unidades a la celda C1 y 40 unidades a la celda C2. Al final obtenemos un costo total de transporte de 345 pesos. Como podrán ver, el tomar en cuenta los costos de transporte para cada una de las plantas, pues nos dan resultados muy diferentes. Es cierto que el método de Vogel necesita de más reglas y hacemos más pasos, pero nos da una solución inicial factible mejor. Por lo tanto, nos quedaremos con el resultado de 345 y la asignación que nos da el método de Vogel. Bueno, con esto espero que quede claro estos métodos de transporte que, como ya se los mencioné, sirven básicamente para someter a pruebas y para definir cuál es nuestra mejor asignación para trasladar nuestros productos cuando una serie de plantas producen el mismo producto y tiene que ser dirigido a diferentes mercados o a diferentes ciudades. Cada uno de los métodos son muy útiles, ninguno es más valioso que otro, los dos son muy importantes, pero como en todos los problemas que siempre resolvemos, el uso de cada uno de ellos va a depender de la situación que estemos analizando o que estemos estudiando. Muchas veces vamos a requerir de tomar en cuenta los costos de transporte, pero a veces cuando se tiene algún sentido de urgencia se pueden omitir y utilizar el método de la esquina noroeste. Existen otros métodos de transporte, pero en nuestro caso vamos a enfocarnos solamente a estos dos. Si tienen alguna duda, no duden en contactarme, siempre estoy al pendiente y les voy a enviar el material escrito junto con el video para que puedan desarrollar los ejercicios que les voy a dejar en plataforma. Si tienen dudas, ya saben cuál es mi correo y cómo contactarme en plataforma. Espero y haya quedado claro este tema. Lo damos por terminado.